Aquí arranca el magazine de nuestra tierra. León es así. Les hablábamos de Valencia de Don Juan porque tuvo una aproximación al tercer premio y se llevaron un pellizco. Bueno, pues que sepan que en Valencia de Don Juan el día 26 tiene también una actividad mágica, el Día de la Magia 2011, con actuaciones de artistas nacionales e internacionales en muchos puntos totalmente gratuitos. La concejala de fiestas, María Jesús Marinelli, y Michael Martín nos van a hablar dentro de unos instantes de todo lo que pueden encontrar el día 26, desde las 12 del mediodía hasta bien entrada la tarde-noche. Vamos a comenzar con todos los contenidos. Antes les vamos a recordar, algo importantísimo que tienen que tener en cuenta, por supuesto, sabemos que lo tienen en cuenta, de hecho, el último estudio, la última oleada de difusión de los periódicos de la provincia, pues así lo demuestran, pues con mucho. El diario más leído de la provincia, el segundo de mayor difusión de toda Castilla y León, es el Diario de León. Desde primera hora les recomendamos que lo sigan atentamente, que se informen de lo que ha sucedido, de lo que sucede y de lo que sucederá. Seguro que, por ejemplo, la actividad de la que vamos a hablar ahora en unos instantes, va a venir bien representada, bien mostrada en el Diario de León. Les hablamos del Día de la Magia 2011, nos encontramos con la concejala responsable, con la concejala de fiestas, María Jesús Marinelli. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el responsable de que todo esto salga adelante, un mago incansable, completamente involucrado y comprometido con las actuaciones de estas características, Michael Martín, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que nos centremos en este Día de la Magia, me gustaría, María Jesús, que pudiéramos hablar de cómo se presenta la Navidad para los vecinos de Valencia de Don Juan, para los collantinos, porque supongo que son fechas tan señaladas y especiales, entre las que destacamos este día 26, el Día de la Magia, pero habrá un poco de todo, ¿no? Pues sí, hemos tratado de crear un programa variado, aunque dice nuestro señor alcalde que un poco austero, pero en cierta manera yo creo que, aunque sea austero, no nos va a faltar brillantez en todos los actos. Nos hemos tratado de fijar más en el niño, pero hay actividades de todo tipo para mayores y para jóvenes. Luego hemos contado con nuestras asociaciones que siempre tienen esa nota de color y que quieren actuar, y tenemos al grupo de danzas Collanza, la banda de música. Me vais a permitir que sí, no claro, se me quede ninguno en el trastero, que luego me riñe. No pasa nada, claro. Y tenemos al Teatro La Torre de Babel y la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes, que nos han preparado un Belén monumental que tenemos allí precioso, que todo el mundo le encanta. Para todos los públicos, María Jesús, pero este Día de la Magia es un día especial porque, ahora nos lo comentará también Michael, es totalmente gratuito, que eso es importante, teniendo en cuenta que las cosas están como están, o sea, que sepan que todos los vecinos, los collantinos y todas las personas que se acerquen de la provincia, que ojalá se acerquen muchas, no van a tener que desembolsar ni un solo euro para disfrutar de todas estas actividades. Eso ya es un punto de diferencia, ¿no? Estando en la época en la que estamos, sobre todo. Pues sí, la verdad. A mí me gustaría dar las gracias a Michael Martín porque pensó en nosotros y nos ha ofrecido esta actividad para estar durante un día completo con actos desde por la mañanina, con los niños, con los mayores. Además ha tenido la genial idea de llevarlo un mago también a la residencia Virgen de Loreto, ya que los mayores no se pueden acercar, pues que llevar un mago allí. Y la verdad es que le agradezco que nos ofreciera esta oportunidad, que va a ser la actuación estrella de todo el programa que tenemos navideño. A partir de la cabalgata. Los niños seguro que van a quedar encantados con el Día de la Magia. Michael, ha sido duro, ¿no?, poder llegar a conseguir todo lo que ahora mismo les vamos a presentar a nuestros espectadores. Pues sí, la verdad es que ellos como consistorio hacen un esfuerzo muy grande, no solo económico, sino también de medios y de recursos. Tenemos unos patrocinadores excelentes, en el caso del Instituto Leones de Cultura, la Diputación de León y la Obra Social La Caixa, que no me canso de decir que gracias a su apoyo pues conseguimos también que la actividad siga manteniendo el nivel que ha tenido hasta ahora. Claro. Y sobre todo porque es una actividad que llega a todas las personas, tanto niños, mayores, jóvenes y adultos. Es una actividad que llega a todos los puntos de la ciudad, tanto en la calle, las bibliotecas, las residencias, los teatros, y es una actividad que
que llega de forma gratuita. No solo se queda en una actuación o dos actuaciones en un lugar concreto, sino que queréis moverlo. De hecho, es así como está planificado, pues comenzando a las 12 del mediodía en la Biblioteca Municipal, Ilusiones Ópticas, a las 2, también a las 12, de 12 a 1 en la Biblioteca Municipal también hay un taller infantil de magia de 4 a 12 años. De 12 a 1 en la residencia, lo que comentabas, María Jesús, en la residencia Virgen de Loreto, pues magia del mayor, supongo que, bueno, pues para que puedan conocer todos los entresijos y puedan disfrutar, ¿por qué no?, de un acto de estas características, porque no solo es para los más pequeños, es para todos los públicos. Y luego, bueno, pues el gran reto, también la Biblioteca Municipal de 1 a 2, de 7 menos cuarto, a partir de las 7 menos cuarto en la Plaza Mayor, el gran reto, Calle Mortal, exhibición de magia de alto riesgo. Tiene muy buena pinta esto, eliminando los riesgos, lógicamente, que no tiene que haber. Y a partir de las 8 en la Casa de la Cultura ya la tercera gran gala de la magia, que generalmente los certámenes de estas características, de una forma puntual, lógicamente, se centran pues a lo mejor en lo que puede ser la actuación de las 8. En otros casos, tampoco vamos a poner comparaciones ni vamos a citar nada, pero suele ser por ahí. Pero claro, vosotros comenzáis a las 12 del mediodía y simultáneamente durante toda la mañana y también por la tarde. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Sí, son 4 actividades a partir de las 12 en punto, 4 actividades simultáneas para todo tipo de público. Y por la tarde tenemos la exhibición del Gran Reto, que este año se ha diseñado un número especialmente tenso, porque nuestro ilusionista, uno de los ilusionistas estrella, Robin Ventura, se va a colocar delante de un vehículo a 35 metros y tendrá un tiempo limitado para escapar, y si no lo consigue, pues por desgracia será arrollado. Uy. Y es muy sencillo, porque entre el ilusionista y el vehículo va a haber una pantalla totalmente opaca, por lo tanto el conductor no va a saber si el ilusionista ha conseguido escapar o aún sigue detrás. Por eso, bueno, tomaremos todas las precauciones pertinentes, claro. Y esperemos que no haya un fatal desenlace, pero que el riesgo está ahí, que esto no es magia, que es habilidad. Y pensamos que también al público le gusta vivir esa emoción del riesgo. Estamos viendo en el monitor imágenes de Valencia de Don Juan. Creo que por este vídeo en el que más o menos se promociona, por este spot se promociona esta actividad del día 26, el Día de la Magia 2011 en Valencia de Don Juan, has recibido felicitaciones de personas muy importantes, ¿no?, del mundo de la magia. Quisimos llegar a todo el público con un mensaje muy claro, ¿no?, porque de lo más pequeño nacen las grandes ilusiones. No es necesario muchas veces tener un gran presupuesto o estar en un gran lugar para hacer un gran evento, y nació la idea de decir, bueno, pues vamos a irnos a Valencia Don Juan, trasladar a nuestra gente, rodar un spot precioso con las personas de Valencia, con el entorno de Valencia, ese castillo maravilloso, la Plaza Mayor, el parque que está totalmente renovado. Y bueno, recibimos concretamente la felicitación de Joan Espaina, que es la coreógrafa de David Copperfield, la cual, entre otros tantos comentarios, nos ha dicho que el vídeo tiene verdadera magia de muchas maneras. Y para resumir un poco y ya para concluir, háblanos de los artistas, además lógicamente de Michael Martin, que va a ofrecer pues parte de su show en este día, las personas que vienen hasta aquí, hasta Valencia. Tenemos a Robin Ventura, que nos viene desde Madrid, a Josep Ergón desde Tenerife y a Aurora Ruiz desde Girona. Son 3 ilusionistas del panorama nacional, nos vienen con unos efectos de magia preciosos, maravillosos. Incluso ellos mismos han hecho una composición para algunos de los números, compartirlos entre ellos, hacer una puesta en escena común, va a ser un espectáculo totalmente original. Y destacar también la presencia de Gerard Cadens, que es un mago leonés, que va a estar con los mayores en la Residencia Virgen de Loreto, y que ha diseñado un espectáculo especial para ellos. Va a ser un espectáculo además de interactivo, porque les va a hacer participar. Va a ser un espectáculo que va a tocar un poco esa añoranza que tienen las personas mayores hacia su pasado. Él tiene mano para tocarles el corazón ahí, y yo sé que lo va a conseguir. El 26, no se olviden, tienen desde las 12 del mediodía hasta, bueno, yo creo que 10, 11 de la noche seguro, diferentes puntos, pero todos ellos en Valencia de Don Juan, pues un día de la magia para que puedan disfrutar, no solo para los vecinos de Valencia, sino para toda la provincia, para todos los que nos estén viendo ahora mismo y quieran acercarse a disfrutar con sus hijos o simplemente ellos. Ya les decimos que no es solo para los más pequeños, sino está abierto a todos los públicos, incluso a los residentes de la Residencia Virgen de Loreto, que también hay una actuación para ellos, algo extraordinario. No tenemos tiempo para más, que salga todo muy bien. María Jesús, Michael, muchas gracias por haber venido y que paséis unas buenas fiestas. Gracias a vosotros. Y feliz Navidad. Igualmente. Queda todo el mundo invitado. Muy bien, muchas gracias. Gracias.